Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Inmer Salazar. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Consideras que es posible creer en los principios cristianos, practicarlos y a la misma vez no creer en Dios? Hoy exploraremos un concepto que cambiará nuestra perspectiva en cuanto a la vida cristiana per se, pues hablaremos de los cristianos ateos. ¿Qué quiere decir o qué significa este concepto? ¿Es solamente una contradicción o hay algo mucho más profundo que podemos aprender en este día? Así que te invito para que te quedes para que juntos podamos explorar acerca de los cristianos ateos. ¿Sabías que según la estimación de la ONU, que dio a conocer que a fecha 15 de noviembre del año 2022, la población mundial llegó a alcanzar el número de 8.000 millones de personas? Y de todo este número, aproximadamente el 2.5% de la población mundial se consideran ateos o dicen ser ateos. Estamos hablando de una cantidad bastante considerable, es decir, unos 200 millones de personas que dicen no creer en Dios. Es bueno también aclarar que existe una gran rama de personas que no creen en Dios por diferentes razones. Por ejemplo, los naturalistas, que es una corriente filosófica que considera la naturaleza como ese principio humanitario. Es decir, que no hay nada más que la naturaleza o lo natural. Y si algo es sobrenatural, sencillamente no lo creen, pues tienen ese rechazo profundo a lo sobrenatural. Y porque nuestro Dios es sobrenatural, lógicamente no creen en Él. De igual manera están los cientificistas, que ellos consideran que si algo no es comprobable por un método científico, entonces no existe. Y como ellos no pueden comprobar por algún método científico a Dios, sencillamente para ellos es inexistente. También el agnosticismo. Ellos no pueden demostrar que Dios existe, pero tampoco pueden demostrar lo contrario. Por lo tanto, niegan que Dios puede existir. Y también podemos hablar del escepticismo, que duda de la existencia de Dios y de cualquier afirmación religiosa. Pero todos estos conceptos concuerdan en un punto, y es en base a una sola palabra: ateo, que proviene del latín el prefijo a, que significa sin, y teos, que significa Dios. Y probablemente ya te has encontrado con alguien que diga de que Dios no existe, probablemente en la universidad, en el trabajo, o has tenido una conversación con alguien en la calle y te dicen: yo no creo en Dios. He tenido algunas conversaciones con personas que dicen no creer en Dios, pero a la vez ellos tienen fe en algo. Y tienen fe en que no creen. Parece contradictorio. Tengo bien presente la primera vez que tuve contacto con una persona que no creía en Dios, y fue el catedrático de una de las clases de filosofía. Para mí era bastante difícil de entender que había alguien que no podía creer en Dios. Pero claro, existen muchas personas en el mundo, y ahora ya no se diga por las redes sociales. Hay momentos que me escriben algunos: ¿y qué es ese Dios al que tú crees? Está en tu imaginación. No es verdadero, es invento vuestro. Muchas personas piensan así, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que existan cristianos ateos. Y cuando hablo de cristianos ateos, no estoy haciendo referencia necesariamente al cristianismo cultural, es decir, a personas que tienen prácticas religiosas cristianas porque ya sea por cultura o por cuestión de ética o por meramente una tradición, mas sin embargo no creen en Dios. Por darles un ejemplo, el día de esta grabación la estoy haciendo el 18 de diciembre del año 2024, pero quiero que veamos y nos enfaticemos en el mes de diciembre. Regularmente, por cultura y por tradición, se reconoce la Navidad como una celebración cristiana. No quiero entrar en el tema porque no es lo que compete en este día si podemos o no podemos celebrar la Navidad como cristianos. No estoy haciendo referencia a eso, sencillamente a la época en donde se considera de que es una celebración a Cristo,
aquel que vino y que nació y que fue puesto en un pesebre. O sea, la Navidad en sí es una celebración de una tradición cristiana. Entonces, hay muchas personas que abrazan el cristianismo cultural porque lo hacen como una mera tradición. Mas, sin embargo, muchos de ellos también no creen en Dios. Y tampoco, así como no hago referencia al cristianismo cultural, no estoy haciendo referencia al cristianismo simbólico o filosófico, pues algunas personas pueden considerar los relatos bíblicos en donde pueden extraer enseñanzas aplicables a sus vidas y que las pueden tomar como una filosofía de vida, pero eso no implicará de que ellos abracen a un Dios en sus corazones, o sea, que ellos tengan la consideración, la fe en el Dios creador. ¿Cómo les puedo poner este ejemplo? Por decirlo así, muchas personas viven por el principio que dijo Jesús, lo que es muy reconocido como la regla de oro. Así como los hombres queréis que hagan con vosotros, así haced vosotros también con ellos. El cristianismo filosófico puede optar por este estilo de vida viviendo un principio que dijo Jesucristo, mas sin embargo su corazón no lo reconoce como Señor y como Salvador y no cree en la existencia de un Dios. Pero el cristianismo simbólico o filosófico te lleva a abrazar muchos conceptos que te ayudan a vivir en una buena vida. Porque quiero decirles que la palabra del Señor contiene bastantes principios, o más bien está llenísima de principios que nos ayudan a tener una mejor vida. Pero hay personas que solo la abrazan como un fin filosófico. Tampoco lo estoy haciendo en el cristianismo de transición. Es decir, que hay personas que abrazan también algunos conceptos cristianos porque los aprendieron cuando estaban pequeños. Probablemente se crecieron en una familia cristiana o fueron a un colegio cristiano o convivieron con amigos practicantes del cristianismo, mas sin embargo están desligados totalmente del Dios creador. O muchos de ellos se han alejado y dicen, Dios ya no existe para mí, Él me ha fallado. Y estas personas están en esa transición, pero siguen con las prácticas cristianas. Vuelvo y hago referencia a esto. Cuando hablo de cristianos ateos, no estoy optando por estas vías, sino lo que quiero hablar es de el colmo de los colmos, porque al fin y al cabo ya sabemos que estas personas no creen en Dios. A pesar de que tienen prácticas cristianas, ellos no tienen a Dios en su corazón y no lo consideran en sí como su Dios. Pero a lo que sí estoy haciendo referencia, aquellas personas que han doblado sus rodillas, que han pedido perdón a Dios por sus pecados, que le han confesado todo lo malo que han hecho a Dios. Asimismo, que leen la palabra del Señor, leen la Escritura, la estudian, la escudriñan. También son participantes de servicios de oración, de servicios congregacionales, sirven en las congregaciones, se han bautizado, son parte de la comunión, comparten la cena del Señor, ayunan, vigilan, se tratan de consagrar, se tratan de guardar del mal, evitan el pecado a toda costa, evangelizan a otras personas, mas sin embargo, no le creen a Dios. En otras palabras, abrazan el cristianismo, abrazan la fe cristiana, pero son ateos. ¿Cómo es esto posible? Es que mira, esto es el colmo de los colmos, que hayan personas que sean cristianas y no crean en Dios. Esta paradoja parece una locura, ¿verdad? Parece algo que no está congruente, pero los hay y más de los que te imaginas. Pues a veces llegamos a la oración a pedirle algo a Dios y todavía no sabemos si Él es poderoso para hacerlo o no. No, este expediente médico que me han dado no es tan alentador. No creo que Dios me sane. ¿Qué es lo que estás diciendo en realidad? ¿Que Él no tiene el poder para sanarte? Muchas cosas que Dios te ha dicho personalmente a ti a través de su palabra y todavía no las crees.
Has visto milagros de Dios en el ayer y todavía te sigue mostrando ahora, pero solamente porque ves una circunstancia adversa, llegas a dudar que Dios quizá no lo pueda hacer. Y déjame decirte que en el momento que la duda entra en tu corazón, venimos a ser como esa especie de escépticos, en donde dudamos de Dios y dudamos también de las cosas que Dios puede hacer. El enemigo es tan astuto que hasta a veces te puede poner un pensamiento de ¿y será que esto que está en la Biblia es cierto o no? Pero ese es el escepticismo, esa es la manera en cómo entra sutilmente el enemigo. La duda no es algo bueno. Dudar del Todopoderoso no es bueno, es insultante para su nombre. Y pareciera de que no existe gente así, pero quiero que veas a la luz de la palabra lo que le pasó a mucha gente, porque en realidad este es un pecado del que poco se habla, pero es un pecado que te puede llevar a la condenación eterna. Te puede privar de ver tantos milagros, te puede descalificar de tareas, probablemente no llegues a la meta propuesta. Porque el no creerle a Dios es algo bastante grave. Y no solamente grave, sino que también es muy triste. Quiero que veas lo que le aconteció al pueblo de Israel. Y te voy a leer lo que dice en Deuteronomio capítulo 1, del versículo 29 al 33. Entonces os dije, estaba hablando Moisés, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y mira lo que dice el versículo 32. Y aún con todo esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Es impresionante ver esto en Escritura. Porque el pueblo de Israel vieron tantas obras, pero aquí Moisés le está diciendo, y aún con todo esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel vio tantos milagros de la mano de Jehová. Ellos vieron de cómo fueron liberados de la esclavitud, cómo después de estar sin nada, tuvieron riquezas, porque la promesa de Jehová era que ellos saldrían enriquecidos de Egipto. Y así lo fue. Ellos pedían alhajas, ellos pedían oro, ellos pedían vestidos para sus hijos e hijas. Y la gente les daba porque querían que ya no estuvieran en ese lugar. Salieron con bendición. Después de ser esclavos y de no tener, tuvieron en abundancia. Tanto tuvieron que levantaron un becerro. Imagínate el oro que llevaban para haber hecho un becerro. ¿Crees que era poco? Porque hicieron ese altar de oro adorando a algo que por naturaleza no era Dios. No solamente salen enriquecidos, se enfrentan a un mar y están en un lugar y en una encrucijada muy peligrosa porque escuchaban el tropel de los caballos, se escuchaban el chillido de los carruajes, venían a agarrarlos, a llevárselos otra vez. Mas, sin embargo, el Señor hizo un gran milagro. Abrió ese mar como por muro a la derecha y por muro a la izquierda, y el pueblo pasó como en tierra seca. ¿Acaso no era un milagro potentoso eso? ¿Hubieses creído tú en Dios? ¿Le hubieras creído a Dios si ves semejante cosa? Nosotros decimos, claro que sí, ¿cómo no? Si veo esos milagros no voy a creer en Él. Y no solamente eso, después pasaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Y ahí en Mara, Dios endulzó las aguas solamente con ordenar que se metiera un árbol en esas aguas. Después les abre los cielos y le da comida a cada uno de ellos, a esa gran multitud, porque las panaderías no eran suficientes para alimentar a tantos. Los animales en poco tiempo se los hubieran comido y hubieran quedado rápidamente otra vez con hambre. Pero Dios les dio alimento inagotable, la provisión diaria. Ellos solamente abrían la puerta y la comida a domicilio. ¿Qué te parece?
Eso no fue un invento reciente de ninguna de estas compañías que no se las menciono, ¿verdad? Por cuestiones de no darles publicidad. Pero no fueron inventos de ellos. Dios les dio la comida ahí, a domicilio. Abrían la tienda de campaña y se daban cuenta que ahí estaba el maná, comida que Dios les había preparado, con los nutrientes que serían capaces de alimentar su cuerpo para sostenerlos por 40 años en un desierto. Pero también vieron cómo de una gran roca, con solamente cuando Moisés la golpeó, empezó a salir agua y pudieron beber en un momento de mucha necesidad, donde sentían desfallecer a causa de la sed. ¿Crees que no eran milagros para decir, impresionante, a este Dios le voy a creer toda la vida? Pero en este relato que hace Moisés, les dice, y aún con todo esto, ¿no creísteis a Jehová vuestro Dios? Y déjame decirte que esto para Dios, el no creerle a Él, es casi que un insulto, eso lo irrita. Y no es invento mío, sino que lo relata también la Escritura. Mira lo que dice en Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Imagínate esto. A Dios le irrita cuando no le creen. Y esta palabra irritar no es una palabra sencilla. En el hebreo es naatz, que significa blasfemar, menospreciar, ver de menos, tenerle en poco. ¿Te parece que eso no es grave? En otras palabras, no creerle a Dios es un menosprecio hacia Dios. Es blasfemar contra Dios. Eso es bastante serio, ¿no lo crees? Es tan grave esto de no creerle porque es menospreciarle. Imagínate eso. Es como decir, tenerlo en poco y decir, no creo que tú puedas ser capaz de hacerlo. Quizá no tengas el poder para hacerlo. Eso literalmente está hablando la palabra naatz, blasfemar, tener en poco, minimizar, desechar, menospreciar. Y eso es lo que hacemos con Dios cuando no le creemos a Él. Dios le recalca a Moisés diciéndole, ¿y este pueblo qué más quiere? Les he hecho milagro tras milagros y todavía no creen en mí. Me irritan. O sea, están blasfemando contra mi nombre, me están teniendo en poco, me están menospreciando cuando he mostrado mi poder para con ellos. Tenemos que tener cuidado y no caer hasta ese punto donde el Señor ha mostrado ya antes su favor, donde Dios nos ha hecho milagros extraordinarios, donde Dios te sacó antes de una camilla del hospital, donde tú estabas enfermo y sentías que no había esperanza y quizá el expediente médico decía de que te tenías que despedir de tu familia. Pero ¿todavía estás creyéndole a Dios? Te pregunto ahora. ¿Todavía crees que Él es capaz de hacerlo? Porque para Dios no hay nada imposible. Esas imposibilidades económicas que vemos también a veces, esas imposibilidades ministeriales que también vemos por momentos, donde sentimos de que todo se ve tan gris y tan oscuro y que no hay una esperanza, no hay una alternativa, no hay una salida. Y a saber si Dios puede hacer algo. Claro que Él puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible, nada imposible. Si Dios te ha mostrado milagros en el ayer, los puede seguir haciendo ahora. Para Él no hay nada imposible. Su provisión ha estado en el ayer, también lo estará ahora. Pero no puedes dejar de creer en Él y creerle también a Él. Su palabra es verdadera, su palabra es veraz. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Él no miente, Él es veraz. Pero tienes que confiar y tienes que creer. No podemos ser cristianos ateos. No podemos ir en un tiempo de oración. Voy a orar porque quizá Dios pueda hacerme este milagro. ¿Cómo que quizá? Él puede hacerlo. Claro que vamos a apelar a su misericordia, no a exigirle. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que para ti no hay nada imposible. Ahora la pregunta es, si quieres, así como le dijo aquel hombre cuando se acercó a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Nosotros llegar a su presencia no exigiéndole, sino que
creyéndole que Él lo puede hacer. Y mira que la incredulidad es algo que Dios hace que se limite a sí mismo. O sea, quiero aclarar bien esto. No es que nuestra incredulidad limite a Dios, no, sencillamente que Dios decide no hacer cosas donde no le creen. ¿Por qué? Porque es mejor hacer algo donde hay agradecimiento, donde hay alguien creyente, ¿sí o no? Por ejemplo, si tú le haces una promesa a uno de tus hijos y le dices, si haces esto cuando yo regrese del trabajo y lo encuentro justamente como te lo pido, te voy a dar un regalito. ¿Tú consideras que ese niño no te va a creer? Él lo va a creer rotundamente y va a hacer las cosas porque saben que tú le darás lo que le has prometido. Y tú al verle su credulidad y sabiendo también que él está esperando de que tú hagas esa acción porque él va a cumplir su parte, te digo que tu corazón no te da a engañarlo, sino que tú lo vas a hacer con mucha más razón y le vas a decir, hijo, gracias, gracias por creer en mí, porque qué bonito se siente cuando los hijos creen en nuestra palabra. Entonces nosotros favorecemos aún más y mejor cuando hay alguien que nos está creyendo. Pero ¿qué tal y si tu hijo dice, no, no lo vas a hacer? Mejor ni me digas nada porque no lo vas a hacer. Hasta te desmotiva para no hacerlo y no darle algo, porque sencillamente no cree eso. Y no es que tú no podías, sino que decidiste no hacerlo. Pero uno se ve más movido a donde hay una acción de agradecimiento y a donde hay credulidad. Y como digo, no es que tú no podías, sencillamente tú decidiste no hacerlo. Las Sagradas Escrituras nos muestran cómo Jesús hizo algo parecido. En Mateo capítulo 13, versículo 58, dice la palabra, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero quiero que notes que dice no hizo ahí muchos, significa que hizo algunos, pero no como quizá alguien hubiese deseado que hubieran tantos milagros. Pero dice que no, a causa de la incredulidad. En otras palabras, no es que Jesús no tenía el poder y no es que la incredulidad de la gente lo limitaba a él. No, sencillamente él se limitó a no hacerlo. Mejor prefería ir por el camino a donde había una mujer que le creía y decía, sé que este es aquel que se mencionaba, que en el borde de su vestidura, en el tzitzi, en sus alas traería salvación. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana, seré salva de esta enfermedad. Y en esa fe se iba y tocó el borde de su vestidura y en ese momento recibió la sanidad. Cesó el flujo que ella padecía por muchos años. Prefería ir por los caminos y que le saliera al encuentro donde un hombre dijera, mira, soy centurión, y si yo digo a mi siervo, ve, él va, y si yo le digo, ven acá, él viene. Mas mi siervo está enfermo, pero tú puedes sanarle. Y Jesús dice, voy a ir. Y le dice, y no es necesario que tú vengas a esta casa, solo di tu palabra y ese siervo se sana. Imagínate, él prefería andar por los caminos porque habían personas más creyentes que en su ciudad. Estaba un hombre por la calle con una capa tendida para que le pusieran ahí sus limosnas, para él así poder recogerla después y comer. Estaba ciego, se llamaba Bartimeo y él pregunta, ¿qué es eso que se escucha? Oh, es Jesús de Nazaret. Cuando él escucha eso, él dice, este es de la descendencia de David y ahí hay una profecía. Y él empezó a proclamar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía que él era capaz de hacer un milagro en su vida. Y Jesús mostró su misericordia y le hizo el milagro. Le dio la oportunidad de ver. Pero a donde no se le cree, él se evita mejor y hace milagros en donde hay personas que creen en él. Es muy lamentable que lleguemos hacia ese punto, donde lleguemos a ser cristianos ateos. No podemos serlo. Dios nos ha llamado con propósito y a propósito. Quiero decirte que este regalo de la salvación es algo grande, pero no podemos dejar de creerle a Él. ¿Sabes que la incredulidad es el pecado que llevará a millones de personas a la condenación eterna? Y quiero decirte que en la condenación habrán gente con muchas buenas obras, habrán gente fieles,
habrán gentes bondadosas, habrán gentes que siempre veían cómo ayudar a su prójimo. En la condenación habrá mucha gente que si por obras hubiese sido, se hubiesen ganado el cielo. Pero el gran problema de ellos es que pueden estar en la condenación eterna solamente porque no hicieron algo. Y la razón es por no creer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el no creer es lo que llevará a millones a la condenación eterna. Y nosotros no podemos ser cristianos ateos. Si nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, debemos de creer que para Él no hay nada imposible, que para Él todas las cosas que a nosotros se nos hacen complicadas y difíciles son nada. Que las cosas que nosotros vemos oscuras, difíciles, que no hay una solución, para Él sí hay solución. Que aunque yo no soy capaz, Él es capaz. Que aunque veo el ministerio como que no está en el lugar donde yo pienso que esté y siento que se va a desmoronar y que va a fracasar y de que no va a seguir adelante este ministerio, déjame decirte que tienes que creer que Él es capaz de sostener ese ministerio, porque si el ministerio es de Él, Él lo sostendrá. Dios es capaz. Nosotros solamente tenemos que creer y compárteles a otros de las obras que Dios ha hecho en ti. Y cuando Dios hace un milagro, no sea para que tú te calles, sino sea para glorificar, para magnificar, para exaltar, para inyectar fe a otro y decir: Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer también contigo. Pero no sigamos siendo cristianos ateos. Si nos consideramos cristianos, debemos de creerle totalmente. Muchas personas dejan de creer hasta en la venida del Señor porque dicen: no, ya hace bastante tiempo que escucho de que ese Cristo viene y nunca viene. Su palabra nos motiva a no tener por tardanza ese evento, porque un día no muy lejano su promesa es de que Él regresaría. Y el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Jesucristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. O sea, vamos a salir al encuentro de nuestro amado Salvador. Su promesa es que regresaría y regresará, pero no podemos dejar de creer en Él. Que las circunstancias no te lleven a ese punto de la vida donde dudes del que todo lo puede, donde empecemos a ser hasta cierto punto escépticos. Quizás los milagros solamente fueron para el ayer o para la época bíblica, para la época de los hechos. Dios es un Dios de milagros. Yo los he experimentado, yo los he vivido, y si te lo digo con esta plena confianza es porque Él los ha hecho en mi vida y también lo puede hacer en ti. Pero no podemos ser cristianos ateos. Si por alguna razón, en alguna de tus oraciones, has dudado una pizca de Dios, te motivo a que le pidas perdón, porque eso irrita a Dios. Es una blasfemia contra Él, es verlo con desdén, es creer que no es suficientemente poderoso. Eso es la duda, eso es la incredulidad. Mas, sin embargo, nosotros debemos de aferrarnos y saber que Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Mejor digámosle: perdóname si te he fallado, Señor, si en algún momento he dudado cuando he sentido tu respuesta y por momentos he claudicado. Perdóname. Es mejor hacer las paces con el Señor, porque este es un pecado muy grave y su palabra dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Nosotros podemos venir a la presencia del Señor y decirle: perdóname de mis pecados. Y te motivo a que sigas creyéndole a Dios. No seas un cristiano ateo. Un abrazo a la distancia, quien te saluda, Imer Salazar. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga. Chao.